Vamos a comenzar con el abordaje del siguiente conflicto, que tiene que ver con el debate respecto de cómo se está configurando un nuevo orden global que redefine actores y posiciones de poder y liderazgo, donde se enfrentan teorías, es decir, se ponen en discusión teorías que sostienen, por un lado, que vivimos en un mundo caracterizado por el multilateralismo, lo que quebraría el llamado principio de bipolaridad del conflicto, en contraposición a quienes sostienen que estamos asistiendo a indicios, claros indicios, o en algunos casos elementos difusos que nos permiten conclusiones iniciales respecto, podríamos decir, de una nueva polarización, es decir, respecto de la conformación de una dinámica bipolar que se está generando de modo progresivo. Es importante tener en cuenta que la teoría del conflicto se enmarca históricamente en el ámbito de los llamados estudios para la paz, con lo cual en esta etapa de análisis podríamos pensar qué reflexiones se nos vienen a la mente al hablar de multilateralismo y mantenimiento de la paz en un mundo en permanente conflicto. Podríamos pensar, analizar las percepciones sociales de los diferentes actores sociales, personas de incidencia a nivel nacional e internacional respecto de aquellas esperanzas en un mundo más cooperativo que surgieron tras la Guerra Fría, no parecen haberse cumplido de modo satisfactorio. Es decir, parece haber una suerte de retorno, competencia o dinámica de tensión entre las grandes potencias, así como que al mismo tiempo no hay un acuerdo multilateral sobre cómo responder a los mayores conflictos. Y aquí se nos plantea uno de los mayores desafíos en términos que podríamos denominar cómo pensar esas expectativas de contar con un mundo cooperativo después de esta Guerra Fría, teniendo en cuenta que estas esperanzas en cuanto a la construcción de paz bajo el mando de Naciones Unidas podrían ser desplazadas por otras unidades con mandatos, si se quiere, más reducidos, con menor extensión en el tiempo, reemplazadas por coaliciones de diversa índole, incluyendo coaliciones militares, donde los principios que guiaron la construcción de una comunidad internacional basada en el respeto a los derechos humanos podría ser no exactamente reemplazado, pero sí complementado con un nuevo enfoque llamado el enfoque de la seguridad humana, que pone énfasis en una nueva forma de conformación social donde lo que se prioriza es la seguridad a nivel internacional y el diseño de dispositivos de protección para prevenir conflictos, donde estos dispositivos de protección van a adoptar diferentes formas en mayor o menor complejidad, con mayor o menor capacidad en cuanto a su efecto, es decir, en cuanto a la intensidad que tengan esas acciones, a las cuales podríamos llamar recursos de poder. Podemos decir entonces que hacia finales de la Unión Soviética o el corte de la Unión Soviética conocida como tal, es decir, como una suerte de sistema caracterizado por ser una unidad de gobierno, de planificación centralizada, al ingresar Rusia tras la disolución de la Unión Soviética, ingresar en la economía de mercado, al mismo tiempo la creciente reforma económica y el ingreso de China en este proceso de globalización, sumado a la aceptación en Europa de un modelo económico de corte liberal, podríamos decir, con un mayor debilitamiento de modelos conceptuales de procedencia o lineamiento socialdemócrata,
han acelerado la competencia y al mismo tiempo, si bien se ha incrementado a nivel global el nivel de riqueza en términos de mayor PBI, dependiendo de los países en cuanto a sus recursos, su dotación de recursos, su ubicación geográfica y nivel institucional, ello no ha podido evitar el aumento o incremento en lo que se denomina las brechas de desigualdad. Podríamos pensar entonces que la regla mundial en estos momentos tendería a implicar una suerte de desregulación que no conlleva una justificación para establecer cooperación en diferentes niveles, no solamente a nivel económico, sino en niveles, por ejemplo, vinculados a cooperación al desarrollo. Esta podría ser una de las posturas que justifica la aparición de claros indicios que van demostrando la conformación de grandes bloques en términos de pertenencia o no pertenencia a un sistema integrado, intercomunicado en el marco de la globalización. Pese a esta lógica, podríamos decir que existen, por supuesto, y aún son vigentes estas cuestiones que han sido cristalizadas en acuerdos, convenios y declaraciones, es decir, temáticas vinculadas con la paz, la seguridad, el medio ambiente, derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, en definitiva, derechos humanos, podríamos decir, que se hallan presentes en la agenda internacional y que pasan a tener carácter vinculante en el ámbito de la jurisdicción de los estados y además abren la posibilidad de una suerte de instancia supranacional al momento de juzgar el incumplimiento y asignar responsabilidad internacional a los estados. Por otro lado, uno de los debates que actualmente está teniendo lugar en esta suerte de reflexión respecto de la bipolaridad o multipolaridad, si se quiere, a nivel político, podríamos decir que tanto en las ciencias políticas como en las ciencias sociales o en las ciencias jurídicas, y por supuesto en el ámbito de las relaciones internacionales, existen determinadas expresiones que identifican tanto a sujetos como entidades, discursos divergentes, convicciones que guían las acciones de las personas, que básicamente a grandes rasgos y de modo simplificado podrían definirse como unipolares, bipolares y multipolares. El término bipolaridad, conocido para nuestra teoría del conflicto, hace a una terminología histórica que fue empleada para referirse al sistema de equilibrio de poder que existía en la llamada Guerra Fría entre los bloques que la Unión Soviética lideraba, es decir, entre los bloques socialistas y el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos, que, diríamos, persistió hasta la caída del muro de Berlín en el año 1989, con la consiguiente disolución del bloque socialista en la Unión Soviética en 1991, dándose lo que Entelman denominó el modo de resolución de conversión, es decir, de la adopción de valores propios de Occidente, ante los cuales la Unión Soviética se vio en la disyuntiva o en la necesidad de adoptar, es decir, abriéndose a una economía de mercado y adoptando, podríamos decir, prácticas democráticas y modelos occidentales en el modo de ejercicio de la ciudadanía. La multipolaridad, en matemáticas, por ejemplo, lo que hace es definir una multiplicidad
de miembro de un conjunto, es decir, la cantidad de pertenencias que un miembro tiene dentro de un conjunto múltiple. Esta sería, digamos, la base o el andamiaje del concepto llamado multilateralismo, que significa o implica una terminología que se utiliza en las relaciones internacionales para, contrariamente a la idea de bipolaridad, referirse a la actividad conjunta de varios países o estados sobre una determinada cuestión. Tenemos ejemplos históricos que nos permiten dar cuenta de cómo la historia fue oscilando entre dinámicas de bipolaridad y de multipolaridad, como el momento histórico del Imperio Romano, que se divide bipolarmente en dos realidades cristianas, es decir, en el mundo cristiano occidental y en el mundo ortodoxo oriental, donde al mismo tiempo el contrapunto, si se quiere, ideológico o doctrinario, con la expansión del Islam y la realidad cultural que implicaba esa expansión en el marco de las 8 cruzadas para recuperar el Santo Sepulcro, nos muestra esta conformación histórica que va dándose en términos de bloques o en términos de bipolaridad. Continuando con esta línea histórica, si pensamos al mundo europeo medieval, el mundo europeo occidental, comienza asentándose en principio en una era unipolar en torno a determinadas normativas o principios de lo que se llamaba el derecho, si se quiere, de modo o de visión inquisitoria, derecho entre comillas, pero que establecía determinadas regulaciones en cuanto a cómo pensar a la doctrina, a la fe, los procesos educativos, en el marco, por supuesto, de una fuerte creencia religiosa. Si lo llevamos al concepto de bipolaridad, al ámbito de las relaciones personales o del comportamiento del individuo, podríamos pensar en términos de un conflicto donde se da una doble personalidad con diferentes expresiones de comportamiento, no obstante lo cual hemos dicho que no vamos a focalizar o a poner el énfasis en el conflicto que haga al ámbito de la subjetividad interna del individuo, sino a aquellos hechos que podamos medir empíricamente en el mundo exterior a través de determinadas herramientas metodológicas en el marco de una interacción entre dos actores o entre dos bandos de composición múltiple. A nivel de geopolítica internacional, es decir, ya avanzando en el tiempo en las definiciones y construcciones teóricas de determinados términos como la llamada geopolítica, podemos pensar que tanto los estados como las naciones definen sus identidades, es decir, aquello que se denomina una suerte de autorrepresentación o autocomprensión de la propia existencia. Todo ello dependiendo, por supuesto, de la realidad social, política y económica, es decir, del contexto dado o de las coordenadas de existencia en determinado momento. Es decir, que el mundo, en esta esfera internacional, en esta proyección internacional, puede dar cuenta de innumerables realidades con una marcada bipolaridad que se basa en diferentes aspectos, sean religiosos, culturales, económicos, políticos. En el caso político podríamos pensar en procesos separatistas como
el llamado País Vasco y España, las dos Irlandas del Reino Unido, la realidad de los protestantes cristianos pro-británicos en el norte e irlandeses católicos nacionalistas en el sur. En Asia tenemos ejemplos como los de Corea del Norte, con una fuerte impronta socialista, con una economía de mercado planificado, y Corea del Sur con un marcado ritmo o dinámica capitalista con economía de libre mercado. Es decir, que esta bipolaridad en el conflicto no va a estar asociada a una idea universal, sino que dependerá del conflicto o del aspecto que queramos resaltar en el momento determinado en el cual identifiquemos una problemática, o dicho de otro modo, en términos de metodología de la investigación, cómo a partir de la observación de determinados datos podemos interpretarlos e identificar la existencia de un problema, o, dicho de manera mucho más específica, que la información aportada permita que podamos construir una problemática a la que llamemos conflicto, caracterizada precisamente por esta incompatibilidad de intereses. Ejemplos históricos, como hemos mencionado, hay numerosos. Hemos mencionado conflictos entre católicos, cristianos y musulmanes que al día de hoy persisten en países africanos. Podemos pensar en conflictos o tendencias que nos llevan a comprender futuros o potenciales conflictos donde las sociedades, por ejemplo, están divididas en cuestiones de género, reconocimiento de derechos, donde nuevamente podemos citar ejemplos como el de los países africanos. Este tipo de problemáticas y las consecuencias sociales, políticas y económicas son comprensibles y medibles debido a este carácter de dualidad, de bipolaridad. Es decir, en muchos casos históricos podemos pasar de una suerte de unipolaridad, es decir, pasar de la unipolaridad y bipolaridad a la llamada multipolaridad, en el momento en que se crea una suerte de desintegración de sistemas y de regímenes, como por ejemplo ocurrió excepcionalmente en la Edad Media, o con la caída bipolar, como señalan analistas internacionales, del muro de Berlín y la reunificación alemana. El concepto de unipolaridad es un concepto previo que nos resulta de interés para poder comprender una instancia donde el mundo o determinada comunidad con una cosmovisión específica se mira a sí mismo, donde luego al enfrentarse o reflejarse ante un otro, se crea una dinámica de bipolaridad, precisamente por la existencia de estos objetivos incompatibles, y esta suerte de mundo multipolar va a tener lugar en instancias o momentos de desintegración de sistemas y regímenes que previamente habían tenido vocación de permanencia, un nivel organizativo perdurable en el tiempo, con reglas claras, fueran o no codificadas, pero que regían las relaciones sociales entre los individuos. Cuando, volviendo al ejemplo de la Unión Soviética, que es un ejemplo paradigmático, esta unidad integrada en la Unión Soviética se dispersa y, podríamos decir, se multipolariza, generando o creando nuevos estados y naciones, tenemos ejemplos de países en el marco de la construcción de la Unión Soviética que fueron modificados en cuanto a producirse una suerte de desintegración, como el caso de la Federación Yugoslava.
donde se crean nuevos estados y naciones, donde una de las razones es la incompatibilidad de caracteres, diferencias étnicas, aspectos históricos, simbólicos, que la Unión Soviética jamás logró homogeneizar, porque la división o el establecimiento jurisdiccional de la Unión Soviética como una unidad de gobierno de planificación centralizada no tuvo en cuenta las diferencias preexistentes o las historias, podríamos decir, tanto fundadas en mitos, en ejemplos históricos, en el devenir propio de cada una de las naciones que habitaban determinado territorio, con lo cual las fronteras jurisdiccionales no coincidían con el asentamiento de las etnias o de determinadas naciones. Esa fue una de las grandes fuentes de conflicto que ha llevado a guerras fratricidas, guerras étnicas y responsables por crímenes de lesa humanidad, como en el caso de Milosevic. Tenemos otros ejemplos para mencionar que también nos muestra esta dinámica permanente dependiendo de los aspectos puestos en cuestión, es decir, de los valores, objetivos puestos en debate. Podríamos mencionar divergencias entre católicos y liberales, revolucionarios liberales, derechistas o izquierdistas, ateos y creyentes, y aún así no agotaríamos la cantidad de ejemplos o de tipologías de conflicto donde el principio que define al mismo es el de bipolaridad. Es importante tener en cuenta esto y poder vincularlo con este fenómeno de multipolaridad o multilateralismo, teniendo en cuenta que esa característica resulta ser una consecuencia para determinadas posturas en el marco de los análisis en términos de relaciones internacionales de una suerte de desintegración de un sistema previo, preexistente con vocación de permanencia, como se mencionó anteriormente. ¿Cómo podríamos justificar o podríamos pensar que hay atisbos, si es que los hay, de una posible nueva guerra fría bajo otros ropajes? Existe lo que se llama un análisis asociado o que toma terminología de la Guerra Fría que denomina a esta transición, teniendo en cuenta que nos hallamos en un momento de gran convulsión a nivel global y de marchas y contramarchas que no permiten observar con total claridad hacia qué destino va este nuevo orden global, pero que sin embargo están asociados a lo que se denomina la Guerra Fría 2.0. Esto tiene que ver, para algunos analistas internacionales, luego veremos posturas divergentes, pero en este caso hay determinados analistas que señalan que estamos ante un retorno a quizás mediano o largo plazo de una suerte de nueva guerra fría o nueva conformación de bloques de poder, donde en este caso Rusia ejerce un papel preponderante mediante acciones concretas, acciones de aporte de recursos armamentísticos a países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde Rusia buscaría forjar una suerte de mundo post-occidental con el objetivo, si se quiere, de debilitar la influencia de los Estados Unidos y Europa en el mundo,
aliándose con China para erigirse como una potencia o un actor de mayor poder relativo en América Latina. ¿Cuáles son los fundamentos de esta, podríamos decir, nueva forma de concebir las relaciones de poder nuevamente en términos de bipolaridad? En principio, algunos analistas consideran a Rusia como, o mejor dicho, las acciones o medidas de la Federación Rusa como una suerte de amenaza directa contra la seguridad regional, en el sentido de el intento de Rusia con la alianza junto a China de posicionarse, como decíamos, como una potencia y por lo tanto poder llegar a constituir una amenaza, donde fuentes de nivel académico, como aquellas que pertenecen al Real Instituto Elcano en España, que ha elaborado un informe llamado Rusia en América Latina, en este caso repercusiones para España, pero tomando capítulos y estableciendo proyecciones e hipótesis de conflicto en América Latina, ha tomado datos respecto de estas acciones concretas que le permiten vislumbrar, si se quiere, un intento de Rusia como un actor estratégico de gran impacto que comienza o ha comenzado a moverse en el tablero del poder mundial, donde América Latina podría llegar a constituir una suerte de nuevo teatro de operaciones, como podríamos decir en términos de pensamiento estratégico, es decir, un nuevo escenario de conflicto fuera del propio territorio de los países que disputan el poder. Aquí tenemos una diferencia bastante clara con respecto a conflictos previos en el marco de una bipolaridad previa a la caída del muro de Berlín. Algunos datos que sostiene este informe, por ejemplo, tienen que ver con el otorgamiento por parte de Rusia de sumas de dinero a países como Cuba para la compra de equipos militares rusos, donde desde el año aproximadamente 2006 existe una fuerte cooperación militar con la isla. Este informe continúa realizando un análisis respecto del apoyo del gobierno ruso a gobiernos que el informe denomina como no democráticos, citando en este caso a Venezuela, donde se incluye la venta de armas nuevamente y la cooperación militar con ese país, sumando por supuesto a Nicaragua, con lo cual esta triangulación de países puede representar para otras potencias que han sido actores de gran injerencia en nuestra región una suerte de elemento desestabilizador en la zona o en la región. Independientemente de que Venezuela está atravesando una crisis humanitaria, el gobierno del país destina un presupuesto del 73% para la compra del mercado de armas en Rusia. Deberíamos también considerar en el continente que México tiene aproximadamente un 9% de porcentaje en términos de compra armamentística al mismo país, es decir, a Rusia, al igual que el Perú, con un valor porcentual del 8%. En la década anterior, Rusia aumentó el nivel comercial, es decir, el flujo comercial con América Latina, en más de un 44%. Así como China, país aliado, realizó o experimentó un aumento similar de un 210%,
teniendo en cuenta las cifras y las estadísticas que señala este informe. Al mismo tiempo, el informe plantea que, aunque los Estados Unidos continúan siendo el principal, podríamos decir, socio comercial de la región, se produce un punto de inflexión a partir de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001, donde su presencia, podríamos decir como aliado sociocomercial, disminuye notablemente respecto de su interés en América Latina al enfocarse o poner mayor énfasis en la guerra contra el terrorismo en los países de Medio Oriente. Es decir, este informe al día de hoy considera aún débil o en términos relativos, en términos de poder relativo, esta injerencia o esta influencia de la Federación Rusa en comparación con la presencia estadounidense, pero no quita o no deja de resaltar la importancia estratégica que tiene esta zona. Al mismo tiempo, el informe plantea que Rusia busca construir, si se quiere, un mundo post-occidental. Deberíamos pensar qué significa el promover un mundo post-occidental. Implica una idea vinculada a una nueva cultura, a una nueva forma civilizatoria superadora de Occidente, sin por ello incluir valoraciones positivas o negativas. No olvidemos que posterior a la caída de la Unión Soviética en el año 1991, se pone en marcha una doctrina que intenta dar fuerza al multilateralismo a los fines de quebrar la hegemonía política que venía dándose durante el periodo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esta doctrina se conoce como la doctrina Primakov, en honor al ministro de Relaciones Exteriores en los tiempos de Boris Yeltsin. Estas estrategias de multilateralismo, es decir, esta búsqueda del quiebre de la hegemonía política, se han visto potenciadas altamente desde el momento en que Putin ingresa al poder hace más de una década, teniendo en cuenta además otras triangulaciones que se van generando, no solo las mencionadas, sino que además de México, Brasil también constituye uno de los mayores socios comerciales de Rusia, y lo que es llamado el Triángulo del Caribe, es decir, los países de Venezuela, Cuba y Nicaragua, poseen vínculos estrechos y militares con el Kremlin, lo que favorecería, según este informe, la penetración geopolítica rusa en el continente. Todo este análisis, por supuesto, debe ser sometido a comparaciones, contrastes y análisis divergentes para poder llegar a conclusiones objetivas. Simplemente constituyen descripciones o análisis críticos de cuáles son las consecuencias de considerar que estamos a las puertas de una nueva conformación bipolar, a pesar, podríamos decir, de este intento de multilateralismo que lo que buscaría es, en definitiva, quebrar una determinada hegemonía política. Siguiendo entonces con esta línea, podemos citar otros ejemplos que nos dan cuenta de cómo se mueve la política exterior y cómo se va pensando esta nueva conformación del mundo
por supuesto orientada o idealmente orientada al mantenimiento de la paz, independientemente de muchas veces la obtención de resultados infructuosos. Algunos expertos se han referido a lo que se denomina el fin de era para el multilateralismo. Estudios recientes señalan que este sistema internacional de posguerra fría, si se quiere, estuvo o se encuentra atravesado por una suerte de periodo de retroceso inestable por una razón muy particular que tiene que ver con el resurgimiento de discursos nacionalistas, es decir, la llamada retórica del nacionalismo y el discurso separatista alrededor del mundo. En ese contexto de globalización y en simultáneo de reacción, podríamos decir, contraria a la globalización, donde resurgen estas retóricas separatistas, localistas y nacionalistas, se nos complejiza pensar al multilateralismo como una forma de configurar un núcleo de orden mundial que sustituya al bilateralismo como dinámica característica de las relaciones internacionales de las preguerras mundiales. Sin embargo, retomando nuestro análisis histórico, no debemos desconocer la importancia, la gravitación fundamental en cuanto a la creación de organismos internacionales como Naciones Unidas, que independientemente de su rol, con mayor nivel o menor nivel de discusión en cuanto a su efectividad en el plano internacional, nos está demostrando la idea o la intención de elaborar una suerte, si se quiere, de arquitectura internacional que esté compuesta por organizaciones que agrupen a los estados y legitimen las acciones que ocurran en el mismo, es decir, que ocurran dentro de ese multilateralismo como una suerte de espacio donde se compartan determinadas reglas que permitan a los estados la toma de decisiones. Multilateralismo, podríamos decir, implicaría considerar que las relaciones internacionales tienen dinámicas diferentes. Como decíamos previamente, estas dinámicas se basan en diferencias culturales, históricas, económicas y, por supuesto, en especial, diferencias de poder que hacen y que representan los estados. Esta situación o este contexto se cristaliza en la necesidad, podríamos decir, de encontrar mecanismos para poner fin a los conflictos entre naciones y consolidar como ideal un orden mundial con mayor grado de institucionalización, es decir, de reciprocidad y elaboración conjunta de normativas mediante acuerdos entre los estados para garantizar la paz en definitiva y poder generar una comunidad mundial con mayores niveles de pacificación. Este modelo pudo demostrarse y tuvo vocación de efectividad en la práctica. Sin embargo, como hemos señalado, debido a situaciones contextuales reactivas a la propia dinámica multilateral y a la propia dinámica de la globalización, ha comenzado, según analistas prestigiosos en términos de conflictos internacionales, ha comenzado a sufrir una suerte de proceso de
retroceso o detrimento en las últimas décadas, entre otras razones debido al surgimiento de liderazgos o movimientos, tanto de carácter ciudadano o que encuentran referencias en determinadas figuras de poder con claro tinte nacionalista o independentista. Uno de los casos de mayor resonancia podemos considerar como el de la consigna del presidente Donald Trump de encauzar a los Estados Unidos por una suerte de sendero de proteccionismo, es decir, el retorno de un modelo que parecía haber sido abandonado y sin embargo nuevamente adoptado por los Estados Unidos, priorizando las necesidades del propio país por sobre el resto de los estados y sustrayendo al resto de los países la posibilidad de una cooperación o de una suerte de competencia en igualdad de condiciones si este conflicto lo lleváramos, por ejemplo, al ámbito comercial. Se está produciendo de algún modo una suerte de profundización de este modelo que lleva a efectos, podríamos decir, multiplicadores en otras instancias o esferas de la realidad mundial y de cada país, que pueden resultar en el fin de la era multilateralista, porque no solo se trata de conflictos donde los países cierran sus fronteras en términos económicos, sino también sociales, políticos, menor cuota o permiso de migraciones, es decir, que esta tendencia afecta a todas las esferas de la vida social o institucional de los países y de toda la comunidad. Lo que comenzó como un fenómeno aislado, si tenemos en cuenta la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, se acompañó en su momento con una serie de eventos que actualmente marcan una agenda internacional dentro de una nueva, si se quiere, normalidad. Los Estados Unidos comenzaron con el abandono de un acuerdo que se llamaba el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el abandono del Acuerdo de París, la promesa de abandono, porque aún debe atravesar el país un proceso legal estrictamente normado para lo que se llama la denuncia de un tratado y, por supuesto, la salida de la UNESCO, entre otras acciones. En este proceso, ejemplos como los de los Estados Unidos pueden incentivar a otras naciones o a otros países a continuar en una senda similar de separación y de desintegración para nuevamente pasar a constituir diferentes bloques. Podríamos pensar, si se quiere, en un bloque occidental versus un bloque oriental, en un bloque a nivel comercial proteccionista versus un bloque comercial de países pro libre mercado, pero no deja de marcarse una nueva dinámica o un nuevo ritmo, si se quiere, de vinculación bipolar entre los estados. Romper bloques resulta problemático porque, en definitiva, lo que implica es desconocer instituciones de la talla de Naciones Unidas que surgió en el contexto de posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, de modo tal de preservar la paz internacional tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y exponiendo al mundo a una suerte, si se quiere, de relativismo jurídico y moral que puede resultar peligroso. Esto entonces atenta de algún modo contra un sistema internacional que está lejos de basarse en
pilares del derecho internacional, teniendo en cuenta que fue fundado sobre la base de la confianza, los beneficios de una suerte de estabilidad, la adopción de valores comunes y, por supuesto, la idea de mirar hacia adelante dejando el pasado y, por supuesto, reparando a las víctimas de las diferentes atrocidades que generó la guerra. Estos movimientos que se están dando, es decir, este tipo de políticas que vemos expresadas a través de movimientos nacionalistas anti-integración, como por ejemplo el caso de la independencia de Cataluña en España, proponen de algún modo una suerte de retroceso en el ámbito de las relaciones internacionales y el riesgo de una polarización en el sistema geopolítico. Es decir, nuevamente estamos retrotrayéndonos a una futura, si se quiere, dinámica bipolar a mediano o a largo plazo. Si pensamos en esta hipótesis o interrogante de si nos encontramos en un momento de crisis, podríamos básicamente pensar en dos posibles escenarios para atravesar esta situación dependiendo de la postura adoptada por el país, el bloque de países y los propios individuos. Uno de los posibles senderos o escenarios es a través de la cooperación internacional, es decir, continuar y llevar a cabo, desplegar esfuerzos para continuar el camino del multilateralismo, que sin embargo ha caído en una suerte de desencanto por parte de la población europea, norteamericana y de otros países, precisamente por las demoras que esta gran comunidad internacional, multilateral y comunitaria posee al momento de resolver dificultades tanto sociales, económicas, culturales, que ha de alguna manera debilitado la legitimidad de los gobiernos y, en consecuencia, reducido la capacidad para actuar en conjunto y de esta manera ha prolongado crisis de toda índole. Otro camino, por supuesto, podría ser el del individualismo, el de volver a esa suerte de bipolaridad, pero un punto fundamental a tener en cuenta en el caso de que estemos a las puertas de lo que se llama la nueva Guerra Fría 2.0 o la nueva polarización mundial, será qué valores estarán en juego y respecto de qué aspectos habrán de confrontar los actores o los grandes bandos en conflicto y cuáles aspectos axiológicos o valorativos serán considerados de carácter universal para poder lograr consensos mínimos donde el límite a la persona, es decir, el límite a aquello que el ciudadano o a lo que el ciudadano pueda estar expuesto, sea la propia dignidad y no puedan justificarse acciones atroces cometidas ni por parte de los estados ni por parte de actores privados, sean individuales o colectivos, bajo ninguna circunstancia. Entonces, en este sentido, para quienes sí apoyan o sí son adscriptos o partidarios del multilateralismo, debemos pensar que en este caso, al momento de considerar cuáles son los beneficios o qué significa, lo vamos a pensar como una herramienta que tienen los estados para las relaciones internacionales, con los consiguientes ejemplos
que hemos dado, y siempre recordando nuestra brújula en cuanto al objetivo de buscar y afirmar una suerte de equilibrio entre diferentes potencias, y sobre todo tenemos en cuenta los contextos de guerra donde potencias como Francia, Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria necesitaban poder tener un nivel similar para que ninguna de ellas constituyera una amenaza para las otras, y esto podemos extrapolarlo a otro tipo de ejemplos donde el multilateralismo funciona precisamente como una suerte de antídoto, donde se intenta idealmente que los diferentes países puedan encontrarse o hallarse en cierto sentido en igualdad de condiciones, para garantizar, por supuesto, mejores niveles de paz relativo, en el sentido de lograr una suerte de legitimidad y equilibrio de poder mediante un sistema basado, si se quiere, en el principio de que los problemas que afecten mundialmente han de ser analizados, considerados y resueltos, o por lo menos habrá de proveerse a las soluciones de esos problemas, y que las soluciones decididas en forma colectiva habrán de tener a los países poderosos o con mayor nivel de recursos y modificación de una situación de hecho, con un rol altamente activo. Podríamos decir entonces, nuevamente, en relación a lo que inicialmente comenzamos reflexionando, que este sistema resultó eficaz en comparación con periodos anteriores, al descartar a la guerra, si se quiere, como un instrumento primario para resolver los conflictos, ya que le dio a Europa un periodo, podríamos decir, de aproximadamente más de 50 años de paz y de progreso. En esa época comienza, si se quiere, a gestarse muy progresivamente un incipiente multilateralismo en asuntos de lo que se llama la alta política, que permite propiciar, si se quiere, un sistema de perfeccionamiento en los campos técnicos y funcionales más cercanos a las necesidades primarias de los ciudadanos, es decir, a los fines de garantizar mejores y mayores niveles de bienestar, porque los procedimientos que van adoptando los países y que van cristalizando en documentos de derecho internacional como tratados o declaraciones fijan una suerte de pauta de futuros compromisos y futuras conferencias internacionales que van actualizando el contenido de esos documentos internacionales. Podríamos añadir también que previamente a la creación de Naciones Unidas tenemos el surgimiento de la llamada Sociedad de las Naciones, que fue, podría decirse, el primer gran espacio o el primer gran instrumento de coordinación política de los estados, a través de la intención de un diálogo claro y de una negociación abierta para lograr una suerte de paz permanente entre los pueblos de la tierra, según sus propios objetivos. Al amparo de esta creación, de la creación de la Sociedad de las Naciones, es que se firman diferentes tratados internacionales de limitación de armamentos, se disminuye el nivel de intensidad de conflictos menores, pero sin embargo, aún en ese momento, la Sociedad de las Naciones no fue capaz de impedir determinadas ambiciones de algunos países que habían sido perdedores en la guerra y que con mayor fuerza todavía volvieron a iniciar acciones de contraofensiva mucho más intensas,
dando inicio en el año 1939 a la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual podemos observar cómo esta incipiente intención de creación de un espacio multilateral se ve mermada, subsumida o absorbida por esta dinámica de bipolaridad. Entonces podríamos decir que durante la misma guerra, incluso antes de que los Estados Unidos ingresaran en ella, se empieza a organizar este sistema, al que podríamos llamar Sistema Internacional de la Posguerra, que va a desembocar en la creación de la Organización de Naciones Unidas, es decir, de la ONU, como el gran ejemplo de multilateralismo moderno, sin perjuicio de lo cual no debemos olvidar las críticas que se le han hecho y se le continúan haciendo a las Naciones Unidas, donde en verdad no se tiene en cuenta, en la mayoría de los casos, que en definitiva las Naciones Unidas no es más que la voluntad de los estados que la componen. Podemos tener en cuenta o debemos tener en cuenta que tiene una existencia de 70 años aproximadamente desde su creación, donde continúa siendo un organismo de algún modo imprescindible o sumamente útil en algunos aspectos, y que ha asumido un protagonismo a través de roles fundamentales para el mantenimiento y la imposición de la paz, en especial, como decíamos, durante la década de los años 90, a través de la idea del enfoque de seguridad colectiva en el marco de la caída del muro de Berlín. Básicamente, entonces, es fundamental que haya un acuerdo entre las partes, es decir, entre más de dos estados, para poder actuar de modo multilateral. Esto pareciera resultar una obviedad, pero sin embargo históricamente no lo fue. Al mismo tiempo, para poder tener un contexto multilateral que sea exitoso, el mismo debe ser incluyente, es decir, todos los estados que deseen integrarse en este espacio deberán poder hacerlo, teniendo en cuenta que el objetivo último debiera ser que todos los estados de la comunidad internacional pertenezcan a todas las organizaciones de ámbito geográfico global. Se nos plantea una cuestión frente a este carácter incluyente del multilateralismo, que es la exigencia de cumplir con determinados principios éticos o políticos fundamentales. Y ahí es donde podemos marcar amplias diferencias culturales con países con los cuales quizás no compartimos los mismos parámetros en términos, por ejemplo, de aspectos que vinculen a cuestiones de género, al tratamiento de personas, a los niveles de libertad de expresión, con lo cual esta idea de multilateralismo y de poder compartir, es decir, cumplir con determinados principios éticos o políticos fundamentales que implican, en definitiva, compartir aspectos valorativos, comienza a difuminarse o por lo menos se vuelve compleja. No debemos perder en cuenta, no obstante, que estamos hablando siempre de cuestiones altamente sensibles cuando hablamos de valores culturales, y nos lleva esta problemática o este desafío a plantearnos cuáles habrían de ser los mecanismos de control o de supervisión de estas decisiones o disposiciones que regulen una acción multilateral. Porque el hecho de que haya un acuerdo entre las partes para actuar en una u otra dirección no implica que esas partes no puedan eventualmente generar un incumplimiento o una violación a esa normativa.
Actualmente podríamos decir que la Unión Europea es la organización multilateral, si se quiere, con la estructura jurisdiccional más completa y más resolutiva, donde los Estados miembros asumen y aceptan en forma incondicional determinadas decisiones, aunque estas decisiones afecten en determinadas circunstancias a intereses nacionales sensibles. Este contexto choca con esta tendencia del surgimiento de nuevos liderazgos separatistas y de corte nacionalistas, como decíamos, en un contexto de reacciones de movimientos antiglobalización, precisamente porque se pone en debate la soberanía de los estados y la capacidad de cada uno de los países para resolver sus conflictos en el marco de sus propias legislaciones y herramientas a la hora de la resolución de problemas. Podríamos decir entonces, a modo de conclusión, que el multilateralismo, en principio, o por lo menos en esta instancia, no se encuentra en retirada, sino que quizás por el contrario, en este mundo actual altamente interdependiente, altamente interconectado, no sería posible a nivel técnico, material o político una acción unilateral o bilateral, porque vamos a necesitar en todo momento la existencia de organismos multilaterales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, entre otras, que sean aceptados por el conjunto de la comunidad internacional, donde las normas de actuación, supervisión, control, intervención o el hecho de cómo dirimir las diferencias van a surgir precisamente de este espacio multilateral. Es decir, esta dinámica va a dar legitimidad internacional a las actuaciones. Es decir, el multilateralismo es lo que da la legitimidad internacional a las actuaciones de los países. Por lo tanto, lo que se intenta es obtener resultados efectivos, es decir, obtener una suerte de multilateralismo eficaz con, podríamos decir, un reparto de poder que refleje capacidades reales de sus miembros, un acceso real a la participación, con un nuevo concepto de la idea de equilibrio de poder, es decir, el equilibrio de poder bajo una nueva mirada donde otros aspectos también tengan incidencia y no solo el poder como originalmente era concebido asociado a instrumentos bélicos, acciones bélicas o al ejercicio de la violencia, sino vinculado a los recursos de los cuales los actores disponen tanto en términos de amenazas como en términos de sanciones. Esto nos lleva a pensar en un enfoque, si se quiere, más general a nivel de intereses, a nivel de valores, a nivel de perspectivas, alejando a los protagonistas de la comunidad internacional de una visión, si se quiere, unilateral, y también nos habla de un sistema de toma de decisiones, de aplicación y resoluciones que puedan adoptarse con mayor rapidez, con mayor inmediatez en el mundo de hoy, que requiere precisamente de acciones efectivas en tiempo real. Ello no quita esta permanente dicotomía y esta permanente tensión entre la multipolaridad y la bipolaridad, porque en ciertos aspectos se nos verá o nos resultará dificultoso mantener el multilateralismo. Podremos mantenerlo posiblemente en algunos aspectos que hagan a la vida o a la interacción de la comunidad internacional en sus relaciones, en las relaciones interestatales, pero al mismo tiempo, por determinados disparadores vinculados a
si se quiere, valoraciones éticas, culturales, políticas o sociales, y también, ¿por qué no, económicas, posiblemente también estemos asistiendo a una suerte de conformación de una nueva bipolaridad, ya no fundada en las razones y motivos que dieron lugar o que fueron causa en el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino debido a nuevas necesidades y resignificaciones de conceptos que guían a las sociedades, tanto conceptos como intereses a los que nosotros vamos a traducir como objetivos determinados, que al ser incompatibles van a generar una relación de conflicto y van a llevar a una posible polarización.